Ya, Francisco, mira, después vamos a contar toda la travesía que hicimos para llegar acá, pero primero cuéntanos y cuéntale a la gente dónde estamos y además con quién estamos. Sí, bueno, Manuel, estamos todavía en la primera región de Tarapacá, en la comuna de Pozo Almonte, y en específico en la Coruña, donde hubo una de las matanzas, de unas masacres más grandes de la región. Y nos acompaña una amiga, Carelia, historiadora de la Universidad de Tarapacá, y bueno, de todo el norte, ¿cierto? Ha ido rescatando esta historia que se lo ha ocultado por años. Entonces, es una emoción estar acá, eh, porque bueno, tú ya lo decías, los costó harto. Pero bueno, ahí Carelia, una experta y la que lo ha venido ilustrando, ¿cierto? Todo este viaje. Carelia, aparte de la emoción que nos embarga a todos, yo creo, el estar en este espacio, cuéntanos un poco y cuéntale a la gente que nos está viendo qué fue lo que pasó acá en general con los obreros, o sea, y en general dar un contexto y qué es lo que nos tiene acá en realidad. Bueno, bien como tú dices, como ustedes dicen, es una profunda emoción poder llegar a este lugar en donde, en donde sucedió uno de los sucesos más vergonzosos, sin duda, para el Estado chileno, una de las masacres más sangrientas ya contra obreros, sus familias, desarmados básicamente, y que va a cambiar sin duda el rumbo de la política estatal a lo largo del siglo XX. Ya con esta gran huelga se cierra un periodo significativo que venía increciendo desde 1890 con la primera huelga general que parte en el puerto de Iquique, se extiende por La Pampa y se extiende por Chile. Ya desde ahí entonces vamos a tener una seguidilla de huelgas, ya sabemos también, por supuesto, lo que pasó con Santa María, que marcan hitos sin duda para esta clase obrera en formación, que en el andar de las décadas había adquirido una conciencia de clase, había adquirido conciencia de sí misma, de compartir los problemas como clase trabajadora, las y los hombres, justamente aquí en La Pampa. Y bueno, llegado 1925, en medio de una crisis económica, ya por el producto de la caída de la economía salitrera, política, en términos de lo que estaba pasando con el presidente Alessandri, que estaba en exilio, golpes de Estado, la necesidad, para sin duda decirlo también, que se conecta con el contexto actual, de una asamblea constituyente para cambiar las leyes del juego y que favorecieran a la clase trabajadora que está pujante por ocupar también su representación en las instancias políticas, en el Parlamento básicamente, y que no la tenía. Y es en ese contexto entonces en que las negociaciones, el rol del Estado como mediador entre los problemas que tenían los y las trabajadores con los empresarios salitreros, tendió a quebrarse porque justamente desde el gobierno de Alessandri se pretendía que no hubiesen más huelgas, que se aceptaran las leyes sociales que se habían aprobado en 1924 y que nunca más hubieran este tipo de movimientos huelguísticos. No obstante, las demandas de los trabajadores no se vieron satisfechas y por ende acá se desata, no solamente acá en La Coruña, sino que en toda La Pampa, desde principios de 1925, una serie de huelgas que van a terminar con la toma de Oficina Coruña y la respuesta violenta por parte del Estado. El intendente había pedido refuerzos militares, o sea, estamos hablando de un ejército profesional que arremete contra población civil desarmada o armada básicamente con dinamita, con pólvora que tenían acá en las faenas, pero que no se equipara. Desde ahí entonces se intentan negociaciones con los trabajadores, principalmente con los líderes de la FOCH, los líderes del Partido Comunista, y no se llega a buen puerto. Entonces, ¿qué hace el Estado? Masacra a los trabajadores levantados en huelga, apresa a sus dirigentes, en este caso Víctor Garrido, los fusilados, y a quienes logran escapar heridos se les persigue, literalmente por las inmediaciones acá por todo el cantón del Alto San Antonio. Entonces, básicamente lo que marca la masacre de La Coruña es esta forma en que el Estado intenta poner punto final, disciplinar al movimiento de obreros y obreras para que nunca más se generen este tipo de huelgas, darle un castigo ejemplificador, por así decirlo. Y eso significó una masacre muy sangrienta.
¿De cuántas personas más o menos? Las aproximaciones hablan de hasta 2000, claro. Esta masacre se produce después de la masacre de Santa María. Y también hay por lo que se comenta y se dice, también hay un aprendizaje de nosotros los trabajadores, y que de alguna manera también los y las trabajadores acá entienden que en algún punto también se iba a dejar caer la represión y, como tú señalabas, tienden a defenderse. Pero uno empieza a ver el terreno y, tal como tú dices, o sea, la capacidad de defensa que pudieran haber tenido los trabajadores versus una fuerza militar, o sea, es brutal. Entonces, eso es así, ¿cierto? Es eso, porque se tienden a instalar también mitologías, que no, que los trabajadores se armaron y porque hubo un enfrentamiento con el ejército, se generan este tipo de masacres. Y no es, yo creo que ahí hay que hacer un punto que no es, tiene que ver con el aprendizaje de lo que tú mismo señalabas. Claro, de hecho, desde las primeras huelgas, el movimiento obrero lo que siempre intentó, por lo que siempre abogó y demandaba, era justamente llegar a conciliación, llegar a negociación. Había una confianza incluso en las instituciones, en las autoridades, ya que pudieran hacer esta suerte de puente, de diálogo con los empresarios salitreros. Sin embargo, claro, eso se ve traicionado en 1907, el impacto que genera anímico va también a marcar una radicalización posterior ya a 1907 del movimiento obrero. Ahí, por ejemplo, cómo se cristaliza con la fundación del Partido Obrero Socialista en 1912, y formas más elaboradas o más complejas de organización, que van más allá de pequeños grupos o una huelga, sino que ya estamos hablando de una coordinación nacional. Posteriormente nace, por ejemplo, la FOCH, y en ese sentido, entonces, lo que pasa en 1925, claro, es esta desconfianza que existe. Entonces, por eso tenemos un ambiente político que decimos ya, hay leyes sociales que ya están aprobadas, que podríamos entonces dar por cerrado el conflicto. Sin embargo, queda el sinsabor, queda la desconfianza y la represión que se dejó sentir desde inicios de 1925 en distintos puntos de La Pampa. Entonces, acá lo que sucede entonces es que la ala más radicalizada justamente de la FOCH y del Partido Comunista deciden no volver a confiar. Y bueno, los resultados. Carelli, las demandas me imagino que, claro, eran de los puestos de los trabajadores, ¿cierto? La demanda claro, eran de los puestos de los trabajadores, ¿cierto? La precarización. Pero también estaban las demandas de las mujeres, ¿cierto? Los trabajadores en las huelgas que van de 1907 a 1925, como tú dices, tienen que ver con la precariedad de la vida acá en La Pampa. O sea, si nos podemos imaginar en este ambiente hostil, el vivir, el criar a los hijos, considerando además que ante la inexistencia de leyes de ningún tipo que protegieran a la vida de la familia trabajadora, pasan justamente por principalmente demandas laborales, tienen que ver con las horas de trabajo, con un salario, con la seguridad laboral, ya, porque los accidentes acá estaban a la orden del día, ya, y por otra parte también tienen que ver con la calidad de vida, con la vida doméstica. O sea, si pensamos por ejemplo en 1907, cuando se reclama justamente por la diferencia entre el peso y el valor que tenían los alimentos en la pulpería, o el mal estado en el que derechamente se encontraban en la pulpería. Entonces ahí tenemos como un cruce, por así decirlo, de una demanda que ¿quiénes son las que administran finalmente esa miseria? Son las mujeres en la casa, y quienes, bueno, te lo toman como parte de su petitorio son los trabajadores. Sin ir más lejos y escapando un poquito del marco temporal de estas dos huelgas, vamos a tener hacia 1940-41, en que tenemos ya las mujeres también organizadas en otras instancias como el MEMT, y que, al menos documentadamente, por primera vez van a desarrollar una huelga, ¿ya?, que tiene que ver con lo doméstico, que tiene que ver con la vida material y cotidiana. Entonces, ante la carestía, ante la falta y la poca diversidad de productos en las pulperías, derechamente protestan contra los pulperos, hacen una huelga, o sea, es una manifestación, y deciden no cocinar, porque con lo que hay no alcanza, con lo que hay no se puede alimentar al trabajador. Esa para la que huelga de la olla, la huelga de las cocinas apagadas. Eso, sí. Eso fue en 1941 en Calacala, en Santa Laura. En Oficina BRAC también, que había fuerte presencia del MEMT. Entonces vamos a tener que hasta mitad del siglo XX, incluso cuando ya el ciclo del salitre ya había entrado en su fase final, todavía las y los trabajadores siguen demandando el mismo tipo de necesidades.
Exactamente. reivindicación y petitorio, que lo hemos visto a través del recorrido que nos hemos dado, y efectivamente los petitorios, y no solamente de los trabajadores, sino que los petitorios de las comunidades también en la zona, se asemejan mucho. O sea, tiene que ver con calidad de vida, con el vivir mejor, el vivir bien. Recabarren en algún momento lo decía, lo único que queremos los trabajadores es vivir mejor, vivir bien. Entonces, y se vincula a eso hasta el día de hoy. Y ahí quiero hacer un poco el vínculo para que también comentemos entre los tres, y que tiene que ver con lo que decía Carelia. O sea,